Hola, hola, un gusto saludarles. En esta oportunidad vamos a trabajar un pequeño ejemplo sobre la creación de bases de datos, pero con el gestor de bases de datos de Microsoft. Eso es Access. No será el mejor, no será el peor, será el menos o más utilizado, pues cada quien juzgará de acuerdo a lo que hayan sido sus experiencias o a lo que serán sus experiencias. Primero comentarles que como gestores de bases de datos el menos utilizado es Access. Sin embargo, para cuestiones de aprendizaje, pues sí se utiliza a forma de introducción. Los gestores de bases de datos o el mejor gestor de bases de datos utilizado actualmente, pues me iría por el lado de los sistemas de Oracle. Eh, Son muy buenos. Sin embargo, pues también Microsoft tiene otra área y fuera de Access utilizan ellos Microsoft SQL. Entonces, pues vamos a ver una pequeña introducción acá. Primero, pues ingresar al programa que tendrá esta vista backstage en donde aparecen ciertos elementos que nos servirán de apoyo para continuar. Tenemos algunos ejemplos en los que podemos utilizarlos para personalizarlos y pues hacer uso directamente de ellos. Tenemos más plantillas en las cuales nosotros podríamos ir a verificar algunos otros para tener idea de lo que querramos. Sin embargo, en las bases de datos, pues lo más primordial es crear una desde cero, porque debemos diseñarla y para ello, pues es necesario comenzarla desde cero. Pues vamos a crearla y vamos a iniciar comenzando por agregar un nombre para nuestro archivo. Las bases de datos se construyen, pues llamémosle de alguna forma al revés de cómo realmente se construye cualquier otro archivo. Es necesario establecer un nombre. Llamémosle a este ejemplo. No está de más comentarles también que cada archivo de base de datos va a tener una extensión como cualquier otro archivo de una computadora. Conozcamos un archivo como cualquier elemento que se cree en una computadora. Puede ser esto un documento de Word, un libro de Excel, una presentación de PowerPoint, un documento HTML, es decir, una página web. Puede ser un JPG, una imagen, puede ser un PNG, que también es imagen, puede ser un GIF, que también es una imagen en movimiento, puede ser un MP4, que será un video. Y pues de la misma forma todos son archivos. Sin embargo, pues a un archivo creado dentro de Access, a este se le conoce como base de datos. Y la extensión que este recibe es una extensión ACCDB. Entonces vamos a crear nuestro archivo de base de datos. Sin embargo, también hay que resaltar algo. El nombre del archivo que estoy dando se va a ir a crear a la carpeta documentos, ¿verdad? En este caso, pues yo tengo mi equipo conectado a la red, pues me reconoce que tengo una cuenta de OneDrive y se supone que va a guardar en documentos en la carpeta OneDrive, en otra carpeta que se llama Haxa, en otra carpeta que se llama Users y en el directorio raíz que es el disco duro local C. Lo creamos y tenemos esta pantalla inicialmente, ¿verdad? Si queremos comenzar a hacer algo de cero, pues realmente esto no nos sirve. Tenemos una tabla creada en la cual nosotros vamos a agregar diferentes campos e ir agregando los nombres que querramos, pero creémosla de cero. Cerramos esto y nos quedamos con todo a ciegas, porque realmente no tenemos ningún elemento activo en la cinta de opciones y pues de los menús de la cinta de opciones ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que vamos a crear? Una base de datos se compone por tablas, se compone por consultas, se compone por módulos, se compone por macros, se compone de diferentes elementos, pero el elemento base para nuestra base de datos, valga el término, es una tabla.
Entonces creamos una nueva tabla. Démonos cuenta de algo acá, que a pesar de que Access, como les comenté en un principio, no es uno de los mejores gestores de bases de datos, por ser propiedad de Microsoft, ya incluye una línea de SQL. ¿Qué es el SQL? Es un gestor, en sí el SQL es un Simple Query Language, y esto es un lenguaje de consultas simple, ¿verdad? Pero también existe el software SQL como tal, que es el que les mencionaba, que también es propiedad de Microsoft. Entonces, como es el mismo propietario, integran una parte del lenguaje de consultas, ¿verdad? Es una especie de lenguaje de programación, pero enfocado única y exclusivamente para bases de datos. Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de que es un lenguaje de consulta simple para bases de datos, este puede integrarse con los lenguajes de programación que manejen bases de datos, como el caso de Visual Basic, el caso de PHP y bueno, otros cuantos, pero los más utilizados son esos. Y se puede programar mediante SQL todo lo que en los módulos de programación tal de Visual Basic o de PHP, por ejemplo, requiera para realizar las consultas en tablas de la base de datos creada, ¿verdad? Pero esto está un poquito más allá. Vamos a crear una tabla y la vamos a crear en la vista de diseño. Porque crear una tabla dando clic acá, caemos a lo mismo que nos mostraba en el principio. Y eso pues no me favorece mucho. Vamos a aprender a crear una tabla en vista de diseño. Vamos a ir al grupo tablas y en el botón diseño de tabla voy a generar una tabla nueva. Mire, pero esto se parece mucho a lo que acabamos de ver. Pues tal vez sí, pero realmente este es el diseñador de la tabla, ¿verdad? Esta es la primera tabla de nuestra base de datos llamada ejemplo. Nos pide un nombre de campo. ¿Qué es un campo? Pues un campo representa a una columna en el eje X en donde van a estar ingresados valores de un mismo tipo. Por ejemplo, una regla de las bases de datos es: siempre voy a escribir un campo clave o un campo índice. ¿Por qué? Porque estos campos son específicamente para evitar la repetición de información dentro de una base de datos. No tiene ningún caso tener una base de datos en donde nos permita la repetición de información. No tiene sentido, no tiene validez, no es fiable. Y en Guatemala ya pasó eso. Con el RENAP, cuando nomás comenzaron con el proceso de la integración de los CUIs con los documentos de PI, resulta que en el sur de Guatemala, en el área de Escuintla, por ese rumbo, aparecieron muchas personas con números de DPI repetidos. Y eso resulta porque los diseñadores de las bases de datos no crearon la integridad para que eso se evitara. Por esa razón, si yo no escribo un campo clave, el mismo software va a crear uno automáticamente, pero que no puede ser manipulable por el usuario, sino que solo por el diseñador, perdón, sino que el mismo software lo va a generar y lo forma de manera automática. Entonces, es mejor crear nuestro propio código, nuestro propio campo clave, porque nosotros le decimos qué es lo que va a almacenar y de qué tipo de información va a almacenar. Cuando nosotros nos trasladamos a la columna tipo de datos, nos está preguntando el gestor de bases de datos: mire, ese campo que usted escribió, esa columna que usted identificó con código, ¿qué información va a agregar en ella? Pensemos en esto. ¿Voy a hacer cálculos con ese número o con ese dato? ¿Sí o no? ¿Lo voy a utilizar para hacer referencias en algunas búsquedas? ¿Sí o no? Todo eso lo debo analizar. ¿Por qué tipos de datos existen? Muchos. Textos cortos, largos, números, números grandes, fecha, hora extendida, monedas, autonumeración, lógicos de sí, no.
objetos o ley, hipervínculos, datos adjuntos, calculados y asistentes para búsqueda. En este caso, dejémoslo como un texto corto. ¿Qué es la descripción ahora? Dice acá que es opcional, es decir, si yo le agrego o no una descripción, la base de datos no va a dejar de funcionar. Por eso, ¿verdad? Entonces yo puedo agregar una descripción. ¿Qué hace esta descripción? Simplemente informa al usuario de nuestra solución qué es lo que hace en ese campo. Por ejemplo, código. Este texto que yo agregué acá va a aparecer en la barra de estado, acá donde dice vista diseño. Va a aparecer allí ese texto informándole al usuario final qué es lo que hace ese campo de acá. Intentémoslo. Vamos a poner las mayúsculas. Permite controlar el control. No, no está bien. Permite controlar la repetición de datos. Y listo, ya lo tenemos. Agreguemos un campo más. Agreguémosle nombres. Ahora, aquí hay una regla. Yo puedo agregarle nombres, pero esto no es correcto. De acuerdo a las normativas del diseño de una base de datos, lo correcto sería escribir nombre 1, nombre 2, nombre 3 y así sucesivamente hasta 4 nombres, porque existen personas que tienen hasta 4 nombres. Entonces, en este caso, dejémoslo nombre 1, le ponemos texto corto y en la descripción agreguémosle ingrese su primer nombre. Agreguémosle nombre 2 y pensaremos, mire, y ese espacio que está ahí que no se está dejando, miren, Access no les va a dar problema, pero si nosotros seguimos trabajando porque nos gusta el área y en un futuro seguimos trabajando en cuanto a nuestro estudio esta área, ese espacio es un verdadero dolor de cabeza. Entonces es mejor no dejarlo o dejar un guión de relleno de esta forma para evitarnos un dolor de cabeza más adelante. Bien, texto corto, ingrese su segundo nombre. Ahora pongámosle únicamente un apellido y dejémoslo en texto corto. Ingrese su apellido. Hay que aprender a leer porque si dice apellidos, si es un singular, solamente me está pidiendo uno. Y si dice que ingrese su apellido, pues obviamente me está pidiendo solo uno. Entonces, si estuviera una S, me estaría pidiendo los dos, pero eso redundaría en lo que les acabo de decir, de que en bases de datos no se permite, de alguna forma, bueno, no es que no se permita, sino que no se debe agregar más de un dato por cada campo. Ahora pidámosle un número de teléfono. Otra vez, ¿voy a hacer un cálculo con ese número? ¿Un cálculo matemático? Pues no, seguramente no. Y entonces, ¿por qué lo dejamos como texto corto? Porque recordemos que un texto corto, para ver un ejemplo rapidito, si yo tengo un texto, yo puedo escribir letras, pero también puedo escribir números. Y eso no es ningún problema, porque todo esto está reconocido como un texto. Pero una cosa muy diferente es que yo haga eso. Y otra cosa muy distinta es que yo venga por acá y realice esto. En esta celda de Excel voy a ir y voy a agregarle que es un tipo de dato numérico. Entonces, si yo ingreso esto, cuando yo realice algún proceso matemático, me va a dar errores porque mi tipo de dato es numérico. Y si yo aquí selecciono que también va a ser numérico y cuando yo decida hacer algún proceso no me va a funcionar. Ahora todo lo contrario. Yo voy a agregar esto de tipo texto
Y vamos a agregar 321. Y aquí otra vez tipo texto. Y agregamos esto. Ahí ya tenemos de entradita un error. Tengo ese triangulito verde. Y ese triangulito verde me está dando un error. Dice que el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofo. Entonces me da opciones a corregirlo. En las versiones modernas de Office, pues casi siempre permite corregir los errores de manera automática, pero en algunas veces no. Y sin embargo, veamos, el tipo de datos sigue siendo de tipo texto. Pero en programación, en diseños de bases de datos, esto no funciona. Yo tengo que decirle sí o sí cuál es el tipo de información que voy a agregar. Porque si voy a hacer cálculos matemáticos o cualquier proceso matemático con esos datos y yo lo declaro como un tipo texto, aún siendo números, como el caso del teléfono o el caso del código que vamos a agregar números, pues entonces no me funciona, me va a dar errores. Así que hay que tener cuidado con eso. Ingrese su número de teléfono. Aquí existe otra serie de configuraciones que yo puedo hacer. Por ejemplo, en el código yo me puedo venir acá a las propiedades del campo. Cada uno de estos campos tiene sus propiedades. Me puedo venir al campo y le puedo decir que solamente permita cierto largo de información. ¿Cuántos caracteres? Cada campo me permite hasta 256 caracteres. Y dirán entonces, mire, pero no sea mentiroso, porque ahí dice 255. En informática los valores se cuentan del 0 en adelante. Por lo tanto, de 0 a 255 existen 256 posiciones. Así que son campos de 256 posiciones. Yo puedo venir y puedo reducirlo y decirle, mire, solo quiero hasta 3 posiciones, porque puede ser que ingrese el número 999. Y 999, pues son 3 posiciones. Ah, pero mire, si pongo el código 1000, entonces le va a dar un error. Por lo tanto, debería subirlo a 4. Pero para este ejemplo, dejémosle nada más 2, que puede llegar hasta 99. En el formato del campo, pues yo puedo venir y establecer acá en esta propiedad algunos parámetros que yo necesite. Por supuesto que esto va más allá, hay que ver algunas otras situaciones en donde existen comodines que se utilizan para esto. Máscara de entrada, otro asunto en el que yo puedo decirle que solamente permita números, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo que solo son números, entonces aquí me va a dar un error, porque lo tengo como texto corto. Y de la misma manera me daría, bueno, en este caso no nos va a dar un error porque hay 2 posiciones y como son números de tipo texto y no se van a hacer cálculos, pues no hay problema. Pero una máscara de entrada sí, porque aquí yo tengo que especificar si son números o es texto. Entonces allí sí hay un problema. Yo puedo jugar con todas estas propiedades de acá para cada uno de los campos de acá, ¿verdad? Entonces, ejemplo con el número de teléfono. ¿Cuántos dígitos tiene un número de teléfono? Tiene 8, pero la mayoría de veces agregamos un guión en medio de esos 8 caracteres. Entonces, serían 9 posiciones. Pero si no dejamos las 9 posiciones, pues lo dejaríamos únicamente así. Ahora bien, si yo guardo aquí mi tabla, me va a dar un error. Vamos a ver si nos lanza este error. Le vamos a poner datos. Y lo vamos a guardar. Y aquí viene el error. Dice que no hay ninguna clave principal definida, que es lo que platicábamos al principio. Y luego le dice, aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una clave principal? Si le damos clic en sí, pues nos va a generar un campo llamado ID o ID, y ese campo va a ser autoincrementable, como les había comentado en un principio. Entonces digámosle que lo vamos a cancelar y de paso vamos a ver cómo se agrega una clave principal. Tengo 2 formas. La primera, dar clic derecho sobre el campo y darle clic donde dice clave principal. Al mostrarles esta opción, ustedes en automático ya se dieron cuenta que existe esto mismo un poquito más arriba, y es esto de acá. ¿Bien? Entonces yo puedo hacerlo de las 2 maneras. Selecciono el campo y le doy un clic a clave principal. Y esto le agregó una llavecita. Esto me va a permitir a mí
que pueda evitar que se repitan datos en esta tabla. Guardo mi tabla, le pongo datos y ahora ya no hubo error, ¿verdad? Ahí estamos. Abro mi tabla si yo quisiera agregar los datos desde acá, que no es aconsejable hacerlo desde acá. Abro mi tabla y yo ahora tengo mis campos creados. Yo le puedo ajustar los tamaños, que esto no es necesario en lo más mínimo. Entonces, agreguemos nuestro campo 1 o pongamos nuestro campo 100 y miren lo que sucede. No deja que se agreguen más números. ¿Por qué? Porque lo limitamos a 2 dígitos. Estos campos de acá no están limitados, solamente este de acá y el de acá. Entonces acá le vamos a poner el nombre, por ejemplo, Edgar Manuel Pérez. Y el número de teléfono es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tampoco deja poner 9 dígitos porque lo limitamos nada más a 8 espacios. Presionamos Enter y ahora, ¿para qué voy a poner el código 2? Voy a poner el segundo nombre, Stephanie Lisette Mendizábal. El número de teléfono, listo. Error. Resulta que dice que debo escribir sí o sí una clave en el campo código. Así que no me va a dejar salir de ahí de ninguna manera hasta que yo escriba acá mi clave. Ahora sí, vamos con la número 3 y vamos a ver la integridad del campo clave. Pongamos ahora que me equivoqué y vamos a poner ese código nuevamente. Adrián Luis Barrera. Su número de teléfono. Y vamos con el otro. Y no se puede. Así de sencillo. Tenemos protegido nuestro campo para que no se pueda repetir ninguno de los datos en ese campo. Bueno, en esta tabla. Así que no tenemos más opción que simplemente seguir con una secuencia de códigos. Ahora que ya esto está así, pues simplemente cerramos. Nos pregunta si queremos guardarlo, lo guardamos y listo. Ahora nuestros datos ya están en nuestra tabla. Pero les dije en un principio, almacenar datos desde una tabla no es lo correcto, porque Access tiene la forma más amigable de hacerlo y eso es diseñando un formulario. Recordemos que estamos diseñando una base de datos y pues una tabla es como una casa y para entrar a una casa entramos por una puerta y esa puerta puede estar adornada bonita y por lo tanto pues nosotros podemos crear un formulario para poder agregar esos datos. Para no hacer más largo el video, hagámoslo con el asistente, aunque lo mejor es crear el formulario diseñándolo desde la vista del diseño del formulario, pero hagámoslo así. Asistente para formularios, le vamos a dar clic aquí, aquí seleccionamos la tabla que necesitáramos utilizar, en este caso solamente hay una, por lo tanto no hay ningún problema. Y en la parte de los campos disponibles se muestran los campos que pertenecen a la tabla que está seleccionada. Podemos pasar cada uno de los campos uno a uno o podemos pasarlos todos juntos. Pero me equivoqué en uno, lo regreso, ¿verdad? Así de sencillo es. Le voy a dar en siguiente. Me dice cuál es la distribución que yo le quiero dar a mis campos en el formulario. Dejémoslo así en columnas. Y ahora me pide que cuál es el título que yo le voy a dar a mi formulario. Ingreso de datos generales. Y me dice que mire, quiere abrir el formulario para ver e introducir información. Sí, démosle finalizar. Y ahí tenemos ahora nuestro formulario. Mira, un formulario bastante feo, pero al final ya es un formulario. Yo ya no necesito tener esa tabla visible para poder agregar la información. Lo único que como aquí no tiene el diseño como tal, pues yo tengo que ir buscando las formas de navegar en él. Entonces aquí voy navegando en él, llego al número 3, ya me pasé al número 4, voy a agregar el dato número 4 y aquí le vamos a poner de nombre Lucía Carla Jacinto y su número de teléfono es este. Y ahora pues puedo crear
otro nuevo registro. Y así me voy generando todos los registros que necesite. Cuando yo ya guardé mis registros, pues ¿será cierto que se guardó en esa tabla? Vamos a revisarlo y veamos si existe el registro número 4. Y en efecto, aquí está. Esa es la forma. Pues para efectos en este video un tanto explicativo nada más, sería únicamente eso para no hacer más largo el video, y démonos cuenta pues cómo es que funciona el diseño de una base de datos. Solamente se diseñó una tabla y se diseñó un formulario con el asistente para formularios. Sin embargo, veamos todo el abanico de opciones que tenemos y que podemos crear otros elementos con plantillas, que podemos crear listas con Microsoft SharePoint, que podemos crear asistentes, consultas con el asistente, o que podemos crear consultas con el diseñador de consultas, por decirlo de alguna manera, o también generar una consulta con con código SQL. Veamos si nos funciona por aquí rapidito. Seleccione todos los elementos de la tabla de la tabla llamada datos, from datos, y dejémoslas nada más hasta ahí. Ejecutamos nuestra consulta y pues ya tenemos esto. Y aquí pensaremos, mire, pero si eso es lo mismo que está aquí. Claro, es lo mismo. El problema es de que yo en una consulta no puedo eliminar nada y no puedo modificar nada en una consulta de selección. Mientras que si yo visualizo los datos de la tabla, esto es delicadísimo, porque entonces yo tengo acceso a poder eliminar, editar o modificar de alguna forma cualquier elemento de la tabla, y eso no se le puede permitir a ningún usuario. Entonces lo que hacemos es, por medio de una consulta, sacarle una vista a los datos. De hecho, en lenguajes de consultas se le llama así, vistas, views. Yo genero una view o una vista de la tabla que está creada, de modo que el usuario no puede modificar nada de esta tabla, de esta vista. Y si así fuera que se le permitiera hacer este tipo de modificaciones, pues en el momento que yo cierro la consulta, voy a grabar mi consulta. En ese momento que yo tengo grabada la consulta y modificada, pues podríamos ir a verificar si es cierto que todo esto se modificó del todo o no, y de esa manera darnos cuenta si se guardan los cambios o no. Por supuesto que en esta vista inicial que tenemos como introducción, todo esto se puede hacer porque todo esto está a la vista de el usuario. Sin embargo, cuando se realiza ya toda la estructura en donde ya no se le permite tener acceso a esto, entonces estos cambios que están aquí ya no son permanentes, solo son nada más para la vista y en ese tiempo, y no se modifica ningún dato de la tabla, ¿verdad? Entonces esas son las cuestiones que hay que tener bien presentes de las bases de datos. Entonces tenemos datos, consultas y formularios. Así que espero haberles apoyado con esto un poco, y que al contrario de hacerlos confundir más, pues que se puedan despejar algunas dudas. Hasta una próxima, chicos.